desviar la atención por parte de Fernández Noroña. El problema no es quién lo dijo, el problema es lo que dijeron. ¿De dónde salió la información o por qué se supo hasta ahora? De dónde salió la información no es relevante, Pepe. El problema es por qué en esta elección del Poder Judicial podemos tener candidatos incompetentes, inexpertos, o bien con vínculos con el crimen organizado. Ese es el problema. ¿Por qué los comités responsables de filtrar, evaluar la idoneidad no hicieron su chamba bien? Bueno, en parte tiene que ver porque no hay información suficiente. En parte tiene que ver porque quienes tienen vínculos con el crimen organizado, por supuesto que no lo publican en TikTok. Y por lo tanto, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a tener elementos probatorios? ¿Cómo vas a suponer? Puede haber muchas de estas personas señaladas de tener vínculos con el crimen organizado, de ser a lo mejor amigos, de haber estado en un restaurante comiendo o cualquier otra cosa que no los hace malos o responsables o perversos. Hoy Omar García Harfuch en la conferencia mañanera dio una explicación un poco inverosímil. Él decía que dos grupos del narcotráfico se enfrentaron en estos tres estados y que eso fue lo que provocó una serie de narcobloqueos que se viralizaron en redes sociales. La población en estos tres estados estuvo al pendiente, expectante, con una dosis de pánico, porque no podían trasladarse, no podían moverse, salir de varios poblados en donde se realizaron y ciudades en donde se realizaron estos narcobloqueos. Sin embargo, en esta región no hay dos grupos, hay cuando menos 8 grupos. En el caso de Jalisco, el cártel Jalisco disputa el control del estado con el cártel Nueva Plaza y con el cártel de Sinaloa en el norte del estado, con el cártel Nueva Plaza en la zona metropolitana de Guadalajara. En la zona de Pénjamo y Abasolo, en donde se dieron 6 narcobloqueos del estado de Guanajuato. Sí, sí, mueve el mundo. Hay un caos en el mundo a través de él. Decisiones de temas económicos, guerra administrativa en Estados Unidos, tema de migración, la guerra contra las universidades internas, que es durísima, muy durísima, ¿no? O de Harvard y... Columbia. Esto es de alguna manera, pues, abre muchas puentes de guerra y la verdad, pues no sé si tenga los elementos para poder concluir, ¿no? Y una de ellas es el tema de Ucrania y Rusia, que es muy grave, Pepe. ¿Cómo va la situación? Porque explota ya en redes sociales tras los letales ataques rusos ayer en Kiev, y donde escribe en la red social Vladimir, Sí. como si yo te digo a ti, Fausto, ¿no? Ajá. Vladimir, detente, Fausto, detente. Sí, sí, sí. Yo creo que hay mucha coquetería entre ambos, entre Putin y Donald Trump. Creo que es muy difícil ya para el presidente Donald Trump disimular que los dados están cargados a favor del presidente Putin. Y de alguna forma, pues creo que va a jugar un rol importante quizás en el futuro cercano en la Unión Europea, porque alguien va a tener que defender a Ucrania. Es decir, se está quedando solo Zelensky, se está quedando aislado de Estados Unidos, su principal... Y lo ha marginado Trump a Zelensky. ¿Viste cómo lo trató en la Casa Blanca? Lo marginó, se burló de él, ¿no? Lo humilló. Lo humilló. Sí, 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 definitivamente que lo humilló. Y eso, de alguna manera, le da un vuelco a la política que traía Estados Unidos con Ucrania. Y sobre todo también, ¿sabes qué, Pepe? El hecho de que la OTAN prácticamente en este momento está colapsada. La OTAN, de alguna manera, sin Estados Unidos, sin la fuerza de Estados Unidos, pierde mucha velocidad, pierde mucho sus objetivos y de alguna manera eso es una buena noticia para Rusia. Rusia lo que quiere es que la OTAN esté fisurada, quiere que la Unión Europea esté fisurada y la Unión Europea todavía no encuentra cuál va a ser su estrategia en común de los 28 miembros sobre el tema de Ucrania. Parece que es una consecuencia lógica de lo que terminó ocurriendo, tratándose de que estos spots en efecto son vulneradores, así hay que decirlo con toda claridad, de los derechos humanos. Son discriminatorios, son prejuiciosos, son estereotipizantes, en fin. En este sentido, lo que se busca es amarrar ya esta posibilidad para que no se vuelvan a transmitir este tipo de anuncios. Por supuesto que es tan solo uno de los ejes de esta iniciativa que es muy robusta en muchos sentidos, de que a lo mejor puede generar este tipo de cuestionamientos, pero me parece una medida lógica, ¿no? Que está tomando la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y que pues deberá pasar
En este caso, ya en la dictaminación, como ha ocurrido hoy con estas comisiones unidas en el Senado de la República, y después tendrá que ocurrir ya en el Pleno, para posteriormente pasarlo a la Cámara de Diputados. Esto creo que, en primer lugar, hay que reconocer lo que significa el Papa Francisco. Un Papa cercano al pueblo, cercano a la gente, crítico del neoliberalismo, modesto en su manera de comportarse, visitó México y, como tú lo mencionas, México es el segundo país del mundo con feligresía católica, solo después de Brasil. Entonces, frente a esa mayoría de católicos, el hecho de que la presidenta Sheinbaum hubiera acudido al Vaticano en estas fechas habría sido principalmente como una manera de representar al pueblo de México, al pueblo católico, frente a un papa que ha estado cercano a nuestro país y a las creencias de la mayoría de los mexicanos. Pero no solo eso, tú también lo anticipas. Estos espacios son propicios para los encuentros, ciertamente efímeros. A lo mejor se amarra una entrevista con el presidente Trump de 10 minutos, a lo mejor con Macron de otros 10, con algunos presidentes de organismos internacionales. Y sin embargo, la presidenta decide no acudir. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.